Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy vamos a reforzar un poquito y ya con eso daremos continuación a la segunda parte del proceso que Dios tiene, que se llama la redención. Y hablar de redención es hablar de libertad, es hablar de compra, es hablar de salir de la esclavitud. Pero antes de entrar a eso, Dios me colocó algunas cosas que van a ser muy interesantes y que yo a la verdad le dije, Señor, gracias, porque eso me ha dado a mí más claridad sobre estos conceptos que de pronto son un poquito complicados, como es la proposición, la propiciación. Dios mío, estamos locos, Lucas, tú y yo. Y la verdad que hace mucho tiempo yo estuve estudiando eso, pero no entendía mucho, no comprendía mucho como estos conceptos, y dice uno, ay, lo dejo ahí porque entonces me enredo, y después eso como que no sé si para ir adelante, ir atrás. Pero lo que vamos a mirar hoy, lo que vamos a aprender hoy, es bastante interesante. Y lo bonito es cómo cada cosa que el Señor mandó hacer, recuerde la enseñanza que nos dieron ayer, que Dios tiene un querer y ese querer va a ponerlo, lo va a llevar a cabo en nosotros. Y todo lo que Dios quiso hacer para llevar al hombre a la redención, el Señor lo cumplió a cabalidad. Cada cosa, y por eso es tan interesante, digamos, el lenguaje, digamos, escondido que está en palabras, en metales, en piedras, en colores, animales. Ese es el lenguaje del Señor, que no está a la vista de todos. Por eso mucha gente no habla con respecto a esto, porque Dios es el que muestra lo que está escondido, lo que está oculto, y el Espíritu del Señor es el que revela las cosas para que el pueblo que ha sido llamado, el pueblo que ha sido puesto en la dirección hacia el Señor, pueda entender lo que el Señor habla, para que nosotros caminemos hacia el Señor. El pacto que Dios hizo con la humanidad, o que ha venido haciendo con el hombre, hace referencias al perdón de nuestras fallas, al perdón de nuestras culpas, al perdón de nuestros errores que en algún momento nosotros podemos llegar a infringir, podemos llegar a participar, podemos llegar a hacer este tipo de cosas que el Señor dice que no, pero que nuestra desobediencia, y me daba risa porque esta tarde
esos videitos que llegan así como corticos y decía un lorito, algo así, decía, el hombre solo tiene que aprender 4 consonantes. 4 letras es lo que usted tiene que aprender. 4 consonantes, 4 letras. Y yo decía, ¿cuáles serán? Uno empieza a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y entonces dice el lorito, lo único que tiene que aprender es la O, la B, la D y la C. Obedecer. Eso es lo único. Y yo me quedé así, eso es cierto. Eso es lo único que nosotros tenemos que aprender, ¿a qué? A obedecer lo que el Señor nos manda en su palabra. Porque en la obediencia está la salvación, en la obediencia está mi entrada al reino. Y dice de esta manera, entonces nosotros estamos entrando o estamos buscando el mantenernos en ese perdón que el Señor dio a través de la obra del Señor. ¿Ya? Entonces eso es importante saber y que debemos de mantenernos dentro de la obra del Señor para poder mantener dentro de esa gracia, dentro de esa herramienta que el Señor le ha dado al hombre. Dice así, dice, con la caída del hombre Dios se provee de un plan de redención, que es lo que se llama en el común denominador, lo que se llama la salvación. Ya nosotros la palabra salvación no la encontramos en el hebreo. Esa no es una palabra hebrea, eso es un sinónimo que sacaron los griegos, pero la palabra correcta es redención. Por eso el Señor Jesús dice que cuando todas las cosas se cumplan, debemos estar preparados ¿para qué? Para la redención. Y la redención tiene que ver con la salida de la esclavitud, tiene que ver con la compra de nuestra vida, que lo hizo el Señor a través de su obra, de un rescate. Eso es lo que hace referencia a la palabra redención. Por eso el Señor dice que Él mismo, ¿cómo voy a perdonar al hombre? Si yo le dije que no hiciera esto y el hombre lo hizo. Entonces yo que soy el ofendido, yo que soy el enojado, yo que dije una palabra, debo buscar la forma de cómo mi ira no caiga, como dijo el Señor no sé si fue a Moisés cuando le dijo, déjeme y yo destruyo todo el pueblo, lo mandamos todo, lo matamos todo y yo le doy a usted otra cosa. ¿Por qué? Porque esa es la ira de Dios. La ira de Dios cuando llega a su colmo, cuando llega a su límite, Él sin contemplación destruye todas las cosas. Por eso nosotros no debemos llevar al Señor a ese extremo. No podemos llevar nosotros al Señor a que su ira nos consuma en medio de la ira. Por eso Él manda al profeta, como dice la Escritura, Él manda al mensajero, Él manda a su ángel, Él nos habla su palabra, Él nos habla en el sueño, Él nos redarguye en las visiones, Él nos muestra las diferentes enseñanzas que podemos oír. ¿Para qué? Para estarnos diciendo en dónde está mi pecado, en dónde está la transgresión de la ley que me puede llevar a mí a hacer que el Señor traiga la ira sobre mí. Dice así, dice este plan para hacer, o sea, el plan de redención que el Señor planeó, que el Señor puso en ejecución, es con un solo objetivo, hacer volver el hombre hacia Dios. Que nuevamente exista lo que en el hebreo, dentro de la raíz de redención, se llama una relación. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tener con cada uno de nosotros una relación. Por eso a cada uno nos trata diferente. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Aunque el objetivo es el mismo, pero la forma y la manera como el Señor quiere alcanzar, tener esa relación con la persona que ha sido llamada, con la persona que ha sido escogida, con la persona que ha sido seleccionada, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios sabe cómo es que nos va a tratar, cómo es que nos va a hacer volver a qué, al camino de Él y que nuevamente tengamos esa relación como la que se tenía en el jardín del Edén.
Por eso el plan que Dios ejecuta o el plan que Dios pone en ejecución o que Él crea es el perdón. Esa es la forma, ese es el recurso máximo, el sublime que el Señor crea. ¿Para qué? Vuelvo y le digo, para que volvamos en paz con el Señor. Por eso es lo que dice Job en el capítulo 33, 22 o 22, 33, él dice, vuelve en amistad con Dios. Y el volver en esa amistad, el volver otra vez en amistad, dice, y te daré paz, y te daré esto, y te daré. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del Señor. Que disfrutemos de todo lo que el Señor tiene planeado, de todo lo que el Señor tiene organizado, para que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios tiene. Ahora, recordemos que la palabra perdón se forma por dos conceptos. Por un prefijo, que es per, que significa seguir, que significa caminar hacia y que significa ir en busca de. Ese es lo que el prefijo per. Por ejemplo, dice, estoy persiguiendo este objetivo. O sea, usted está detrás de una meta, usted está detrás de algo que quiere alcanzar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, persista, persista, permanezca, sea constante en esa cosa, en ese caminar, en ese obrar, en eso. ¿Por qué? Porque en esa persistencia es donde está la plenitud y el completo para poder llegar hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos basados en la promesa que el Señor nos ha dado. Ahora, la otra palabra es donar, perdonar. O sea, la segunda frase o la segunda palabra que está compuesta, la palabra perdón, es donar y es un verbo. Sabemos que los verbos son acciones, por eso el Señor dice, el querer tiene que ver con el sentimiento y el hacer tiene que ver con la acción, tiene que ver con el hacer, con el hizo. Eso es lo que nos enseñaba ayer Glorita. Y la palabra donar quiere decir que usted va a dar, que usted va a entregar, que usted va a entregar algo, que va a donar algo, que va a dar algo, pero sin esperar nada a cambio. Porque cuando nosotros esperamos que si yo doy, a mí también me den, pues no es una donación, no sale de un corazón que quiere con liberalidad dar, sino que usted está dando porque usted quiere que le retribuya. Y ya esa situación con Dios ya es diferente, ya no es de una entrega voluntaria, ya el dar suyo no es para agradar a Dios, sino porque usted se quiere beneficiar de un donativo, usted se quiere de esa actitud que usted dio, como lo que nos hablaba Martín en el devocional, sobre lo que él escribía, lo que era el diezmo, lo que era eso es lo que hace el Señor. Él quiere que ese principio, que es el dar, porque como el Señor, dice la Escritura, como el Señor mide su lujuria, pero no estoy hablando en la carne, porque la lujuria es un deseo desmedido de algo. En cuanto al dinero, la codicia, ¿cómo el Señor mide su codicia? Cuando el Señor pide su diezmo, su ofrenda, ese dar para Él es donde Él está midiendo que usted no es codicioso. ¿Ya? ¿Cómo el Señor mide mi amor hacia los demás y hacia Él? Perdonando a mi hermano. La actitud mala que tuve hacia mi hermano o la actitud que mi hermano tuvo hacia mí, ¿cómo me mide el Señor que yo realmente amo a Dios si yo perdono a mi hermano? Entonces fíjense que esa es la forma como el Señor busca que nosotros tengamos, digamos, como un largo y un ancho. Y en algunas cosas el Señor mide mi altura, ¿ya? Porque la altura tiene que ver con mi crecimiento espiritual, mi altura tiene que ver con la plenitud y a donde yo he llegado con la palabra del Señor. Por eso dice el Señor que el plan de Él para hacer la redención se llama el perdón. Y está dado por aquello que usted tiene que perseguir constantemente. Constantemente nosotros tenemos que estarle pidiendo perdón al Señor porque fallamos.
¿Por qué tenemos un mal pensamiento? ¿Por qué se nos salió una palabra fuera de tono? ¿Por qué tuvimos una conducta inapropiada? ¿Por qué tuvimos un comportamiento que no honró al Señor? Entonces tenemos que decirle, Señor, perdóneme, Señor. Como decía ayer Glorita, esa no era la actitud, esa no era la forma. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios nos muestra, nos redarguye que esa no era la manera, pues uno tiene que decir, Señor, perdóneme. Ese es el fruto de labios de arrepentimiento. O sea, pido el perdón al Señor. ¿Por qué? Porque la actitud no era la correcta. Ahora, fíjese algo aquí interesante. Las herramientas o cómo es que el Señor dice, le voy a perdonar. Pero vamos a empezar con algo que se llama lavar. Y luego vamos a continuar con algo que se llama borrar. Y luego vamos a hacer algo, ¿para qué? Para que usted pueda entrar a mi casa. Ustedes recuerdan que en pandemia, cuando uno llegaba a las casas, la gente lo fumigaba a uno. Y usted tenía que quitarse los zapatos y la gente lo fumigaba a uno con de todas las cosas que decía, que había dicho, que era la manera, que llegábamos todos con máscara, bueno, todo ese montón de cosas, obedeciendo al hombre por miedo y por temor, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la herramienta o cómo el Señor dice, bueno, yo aquí como perdono al hombre? Es que yo ya se lo había advertido, yo ya se lo había dado, pero vuelvo y le repito, la actitud del Señor no es que nosotros nos quedemos caídos. El objetivo del Señor es que independiente que nosotros cometamos un error o tengamos es que nosotros acudamos al perdón. Él nos dio la herramienta. Él nos puso ese recurso. ¿Para qué? Para seguir teniendo una relación con el Señor. Lo que se pierde con el Señor es la comunicación, no la relación. Porque usted se enoja con su papá y su papá sigue siendo su papá, si usted esté que se lo lleve el diablo. De su enojo, de su ira y de su contienda. Pero sigue siendo su papá. Pero lo que le quitan a uno es que él habla, la comunicación. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros perdemos esa comunicación con el Padre. ¿Por qué? Porque creemos que mi papá no me va a perdonar, porque creemos que mi papá está ofendido, que si yo le digo a lo mejor me va a decir otra cosa o me va a dar papá. Entonces yo mejor, como decía Cris en una enseñanza, le aplico la ley del hielo. Ni hablo por arriba ni por ninguna parte. Así me quedo callada hasta cuando le baje un poquito el furor. La primera herramienta que el Señor provee o que el Señor da, vuelvo y le repito lo que les di en la enseñanza del domingo, se llama la propiciación. Esa es la primera herramienta. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Es apaciguar, aplacar, calmar, cubrir y cubierta ¿qué? La ira de Dios. Por eso el Señor usó la piel de las pieles, ¿para qué? Para controlar su enojo, para cubrir la ira del Señor sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya había fallado. Recuerde que el pecado de cada uno recibió la retribución según su obra. Dios le dio a Adán, le dio lo suyo, a la mujer le dio lo suyo y a la serpiente no le dio la opción de ser redimida. No le dio la opción de enmendar su error, a ella no. ¿Por qué? Porque representa al adversario, representa la oposición, el estar en contra de las cosas de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, o sea, el objetivo del enemigo es siempre estar y llevarnos a nosotros que estemos en contra de las cosas espirituales. Por eso el Señor dice que con la propiciación, el Señor, con el cubrir, con el poner, entonces el Señor dice, bueno, ya me calmó. Tómese 20 vasos de agua y a ver si le baja el furor. Vaya de 3 vuelticas a la manzana mientras a usted se le baja la ira, mientras se le baja el enojo, porque cuando nosotros estamos en ese estado de ira y de enojo, podemos cometer cualquier locura, podemos tomar una actitud que no es la correcta. Por eso Dios a través
Dios a través de cada generación, Él a esa generación le dio la oportunidad de cubrir su pecado esperando la obra del Mesías. Por eso cada generación Dios a través de algo o a través de alguien, a través de que Él mismo dijo, esto es lo que yo quiero que usted haga. Porque es Dios quien me va a decir de qué manera Él me va a perdonar, de qué manera yo vuelvo a restaurar mi relación con Él. No es lo que yo quiera, no es mi voluntad. Por eso lo que hablaba ayer Glorita en el ayuno y en la Biblia encontramos es la voluntad de Dios para mí, la voluntad mía para con Él y la voluntad mía hacia el hombre. Eso es lo que funciona en cuanto a la voluntad. Por eso Eva que dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Por la voluntad de Dios, yo, el hombre, ha venido a mí. Y por mi voluntad, yo puedo perdonar o no puedo perdonar. Es mi voluntad. Es el arbitrio que nos habla el Señor con respecto a qué, a la voluntad como usted la quiera mover. Bien, entonces, en la generación de Adán, vuelvo y les repito, en la generación de Adán, ¿cómo se da el Señor la propiciación? Cuando los cubre con las pieles de animales. Ese cubrir con la piel, con las pieles, fue lo que el Señor dijo, mire, le voy a poner esto porque no quiero usar la ira con usted. No quiero acabarlo. ¿Por qué? Porque ese no es el objetivo. Entonces, ¿para qué Dios creó si al primerazo, al primer error del hombre, todo se iba a acabar? Entonces, el Señor nos hubiera dado a la tarea de crear las aves, cada especie de los animales, cada especie, para venir en un ataque de ira y acabar todo, que es lo que les pasa a mucha gente. En medio de su ira abarataron la causa y cuando ya le pasa la ira, vaya al centro y compre todo lo que partió. ¿Sí? Ya, entonces eso es lo que hace el Señor. Por eso en Adán, en Génesis 3:21, ¿cómo se dio la propiciación? Cuando el Señor cubre con pieles a Adán y Eva. Con Noé, ¿cómo con Noé el Señor hace la propiciación? ¿Cómo el Señor perdona? ¿Cómo el Señor no hace que la ira de acabar a la tierra con agua? ¿Cómo lo hizo? Dice la palabra en Génesis 6:14, le dice a Noé que haga un arca. Dice que haga un arca y que la cubra con brea, que era lo que hablaba el hermano Martín ayer. Es un asfalto que se le coloca entre las hendiduras de unir una tabla con la otra para que el agua no se entre y terminen ahogados, ¿cierto? Entonces, fíjense que el Señor le dice a Noé que cubra por dentro y por fuera el arca con brea, para evitar y para qué, para guardar esa generación que había sido escogida y que no se habían contaminado con la maldad que había en la tierra. Ahora, esa arca, fíjense que yo analizaba, yo decía, ¿por qué Adán y Eva no le dio medidas? ¿Por qué no? Porque al hombre el Señor no le va a dar, porque Adán es el primer hombre, pero trajo la muerte. Ahora tenía que al final, en un tiempo, volver a traer el segundo Adán que nos viene a sacar de la muerte eterna para llevarnos a la vida eterna. ¿Sí me hago comprender ahí? Bien. Ahora, fíjese que el Señor le da unas medidas a Noé para el arca. Y le dice, el arca debe tener un largo, que en la parte espiritual indica lento para la ira y tardo en airarse. Eso es lo que significa esa medida de largo. Lento para la ira y tardo en airarse. El ancho tiene que ver con el oír la palabra. Por eso el Señor, ¿qué nos habla? Escuche mi palabra. ¿Para qué? Para que se cumpla el largo.
lenta será mi ira y le voy a dar chance, le voy a dar la oportunidad de que, mi ira no caiga sobre usted, ¿ya? Y el alto significa la glorificación, significa el crecimiento y significa el gobierno de Dios. ¿De dónde viene el gobierno para nosotros? De arriba, de lo alto. Por eso el Señor habla de que la altura tiene que ver con mi crecimiento. Yo tengo que llegar a la altura de Cristo. Y es infinita porque no sabemos cuánto es, ¿cierto? Entonces, por eso aquí el Señor está diciendo, su altura tiene que ver con un crecimiento y ese crecimiento lo da en la medida en que usted se acerque al Señor. Esa medida nosotros la vamos a tener en cuanto nosotros nos acerquemos a Dios. Mi relación con el Señor será como nos decía Chío en la oración, en la enseñanza pasada. En la proporción que yo me acerque al Señor, que yo obedezca, de esa proporción yo recibo. Si yo de esa proporción que yo me alejo del Señor, en esa misma proporción Dios le traerá a usted su parte. Y eso yo se lo dije a Chío, le dije, lo que usted dijo, el Señor se lo dijo a Jeremías. De acuerdo a la proporción suya conmigo, así será su recompensa o así será su disciplina. Y eso se lo habla el Señor, el profeta, y que le diga al pueblo que de acuerdo a que tanta cercanía tenemos con el Señor, así será su recompensa. Si fue de 10, recibirá otros 10. Si fue de 5, recibirá 5. Si fue de 1 y no hizo nada, pues le será quitado, dice la Escritura. Por eso, entre más nosotros somos obedientes, entre más nosotros nos acercamos al Señor a través de la oración, a través de una alabanza, a través de una enseñanza, el venir a la congregación, el oírlo si no se nos dificulta venir, pues eso también es el esfuerzo, es la intención con la que yo hago para poderme acercar al Señor. Para todos los días poder tener una bonita relación con Dios. Eso es lo que se busca, que todos los días mi relación con el Señor sea estable, sea permanente, sea constante, sea de fe. ¿Para qué? Para poder oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, para que su ira, su enojo se tarde o no llegue sobre mí debido a mi desobediencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, fíjese que se lo dijo a Adán, se lo dijo a Noé, ahora se lo dijo a Israel. Y yo encontré algo añadido a lo que el Señor me dio, y yo decía, uy Señor, la verdad que todos los días uno encuentra los misterios o el secreto, lo escondido, porque los secretos no serán revelados porque son de Dios. Lo que Dios va a revelar es lo que está escondido, lo que está oculto, pero los secretos, dice Deuteronomio 29:29, son de Él, y Él no va a permitir que los secretos de Dios sean revelados. Por mucha suspicacia, por mucha sabiduría, por mucha sutileza, Dios no va a permitir que los secretos que Él tiene sean revelados. Lo que Él revela o lo que Él va a hacerle a usted conocer es lo que está oculto, es lo que está escondido detrás de. Eso sí es lo que el Señor va a permitirle que los que estudiamos, que los que oramos, que los que caminamos, sea puesta en evidencia, se manifieste delante de nuestros ojos ese conocimiento. Ahora, la forma como el Señor le llevó a Israel que disfrutara de la propiciación, lo encontramos en Éxodo 25:10. Vamos a mirar lo bonito que nos habla ahí la Escritura. Fíjense que acá el Señor dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2.5, de ancho de codo y medio, y su altura de codo y medio. Fíjense que aquí el Señor, ¿qué nos habla ahí, hermano? Fíjense que el Señor dice, harán. ¿Quién? Todos, el pueblo. Aquí no dice, como en algunas partes dice el Señor, tú lo harás. Aquí no es personal, aquí es plural.
Porque la redención es plural, la redención es para todos. La redención es para aquellos que estamos caminando. Y la salvación, que es personal, por eso dice, cada uno busca su salvación. Es decir, cada uno está buscando el camino para llegar a él. Pero cuando el Señor habla de redención, está hablando de algo en conjunto. Por eso el Señor, que dice en su palabra, dice que cuando veamos todo, dice, vuestra redención está cerca. Él no habla en singular, Él está hablando en plural. Luego, el irnos con el Señor es de cada uno de nosotros. Pero cuando se produzca la redención, nuestra salida, cuando el Señor diga, es tiempo de irnos, nos vamos todos. ¿Sí me va a entender hasta ahí? Entienda, porque de aquí en adelante eso le va a llevar a usted que cuando lea la Escritura usted entienda un poquito más. Y encuentre ese deleite, encuentre ese gusto de lo que me está hablando la Escritura. Y por eso Él está diciendo, dice, harán también un arca de madera de acacia. ¿Qué representa la madera en la Escritura? La humanidad del hombre. Eso es lo que representa la madera de acacia. ¿Por qué de acacia? Porque la única madera que no se corrompe con el tiempo, que no se corrompe con el agua, que resiste todo, es la acacia. Aparte de que es moldeable, que usted la puede hacer como quiera y usted la quiere poner. Y que no se daña, ni se pudre, ni nada. Por eso el Señor escogió este tipo de madera. Y dice la Escritura, dice cuya longitud, fíjese que aquí nos habla de qué, de una medida, de largo. ¿Qué le está diciendo? Mi ira se tardará, ¿cierto? Lenta será mi ira y tardo en airarme. Voy a tener paciencia, como le dicen a uno, paciencia, tenga paciencia. Eso es lo mismo que el Señor tiene con nosotros. Paciencia, ¿por qué? Porque nosotros, como el Señor le dijo a Noé, yo no voy a pleitear con usted. Ciertamente no voy a ponerme a pelear con usted, porque usted es carne y yo soy espíritu. Y los dos en ningún punto nos vamos a encontrar. Ya, porque la carne es débil y el espíritu es la fortaleza, es el poder, es el que me mantiene a mí dentro de los parámetros del Señor. Y lo otro dice que es el ancho, y el ancho se refiere a que escuche la palabra de Dios. Préstele atención, como decíamos ayer en todo lo que se hablaba con respecto al hacer. Prontitud, el hacer, el estar al pendiente de lo que el Señor nos está hablando, ¿para qué? Para que usted lo ponga por obra. Y lo otro dice que la altura, vuelvo y le repito, fíjense que aquí sí el Señor da, ¿qué da? ¿A qué le da la altura? A la base, a la caja, al arca. A Noé sí le dijo, es esto lo que usted tiene que hacer. Pero aquí ya el Señor pone un límite. Ya aquí el Señor, el comportamiento o la dirección o la guía del Señor para el pueblo de Israel ya varía. Ya el Señor coloca, que a mí me llamaba la atención, ¿por qué? Porque recuerde la enseñanza que nos dio Janet. El largo, el ancho y la altura es lo que el número 3 significa, la consumación. ¿Sí me hago entender? El número 3, esas 3 medidas es lo que va a determinar la consumación. ¿Qué dijo el Señor cuando ya todo estuvo hecho? Consumado es. ¿Qué quiere decir? He terminado mi labor. He cumplido lo que estaba escrito de mí en la Escritura. He cumplido, consumado es. Todo lo que se escribió de mí, el Señor lo cumplió. El Señor en Isaías, el Señor le dijo que a él le iban a dar vinagre y hiel. Y eso representa el sufrimiento, representa la opresión, representa lo malo, la parte de sufrimiento del hombre. Eso es lo que representa el vinagre y la hiel. Por eso dice, me dieron a beber vinagre. Y eso el Señor lo dijo en Isaías. Por eso todo lo que dice, todo lo que se escribió de mí, yo lo cumplí. Yo lo cumplí. La Escritura dice que yo nacía en Belén y él nació en Belén. La Escritura dice que él iba a hablar en parábolas y él dice, yo vengo a hablar en parábolas. O sea, todo lo que el Padre vio en la antigüedad
Él vino y lo cumplió sin dejar una tilde, sin dejar una coma. Todo lo cumplió porque si no estaría dejando un bache, estaría dejando una abertura, un hueco por donde se puede entrar la oposición y ahí el plan del Señor se desaparece. No tiene vigencia. Por eso es maravilloso todo lo que habla el Señor. Allá dijo que Emmanuel, y en Mateo dice, y lo llamarás Emmanuel, porque todo se tiene que cumplir. Esa es la armonía, eso es lo que nosotros hacemos coincidir lo antiguo con lo nuevo que se llama la justa posición. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Ahora, fíjese que ahora en el versículo 11, mire que ahí es donde está otro secreto, o digamos, algo escondido. Pero para encontrar esas cosas escondidas hay que ponerle atención a lo que se lee al principio para poder entender al final. Dice así, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. ¿Qué encuentran usted ahí? ¿Qué no hay ahí en esa tapa? Lea el versículo 10. No hay madera. No hay madera. ¿Por qué? Porque Cristo es el propiciatorio. Cristo es el que cubre. Él vino no engendrado por hombres, sino engendrado por el Espíritu de Dios. Y el oro puro representa la presencia del Señor. La santidad de Dios. Por eso la tapa no lleva madera. Porque la propiciación, que es la persona que va a dar su vida en favor mía. Por eso dice, y harás y la cubrirás de oro puro. O sea, tenía que hacer una tabla, tenía que hacer algo con la misma medida, porque dice por dentro y por fuera, y harás una cornisa. Esa cornisa que es la corona que iba alrededor del arca de madera. Ahí es donde llevaba la cornisa, que es que la corona del Señor sobre su cabeza. ¿Sí vamos entendiendo ahí? Vamos comprendiendo por qué la tapa, que es lo que se llama la propiciación, es la tapa que cubría o que iba por dentro, iba los tres elementos, que era la ley, que era, ¿qué más? La vara de Aarón y el maná del Señor. Dice el Señor, hágalo solamente de oro, no le pueden meter madera. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, Jesús no fue engendrado por hombre alguno. Él fue engendrado por el Espíritu del Señor. Por eso no puede tener la tapa del propiciatorio o la tapa del arca, no podía tener madera. Porque entonces estaríamos diciendo que él vino de hombre. Y entonces, ¿dónde está la santidad, la purificación? Porque eso es lo que representa a Cristo. Cristo representa el Hijo de Dios, que vino a poner su vida en favor de nosotros, que vino a ser propicio. ¿Para qué? Para que con su entrega, con su vida, Dios estuviera satisfecho con la obra de Él, y ahora a nosotros nada nos acusa ni nos condena delante de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque recuerde, la propiciación es la tapa. Propicio es el gozo, representa lo que Dios le da al hombre para que él se satisfaga y usted haga. Por eso el Señor dice, yo le voy a decir qué es lo que usted hace. Yo le voy a decir qué es lo que usted tiene que hacer para que yo quede contento. Es lo que uno le dice a los hijos. Si usted quiere contentarme, haga tal cosa. Eso es lo que se llama propicio. O sea, yo mismo digo qué es lo que usted debe hacer para contentarme. Y eso es lo que habla el Señor en su palabra, ¿ya? Y dice que Él, dice, la cubrirá de oro por dentro y por fuera, y pondrás una cornisa alrededor de ¿qué? De la tapa, ¿ya?
En la tapa, ¿por qué? Porque la tapa representa a Cristo, la tapa representa la presencia, la pureza de quién, del Señor. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Leíto? ¿Sí? Bueno. Bien. Es importante que entendamos. Ahora, vayámonos un poquito a Génesis 25, 17. Ya entendimos que la tapa que se llama propiciación no lleva madera, tampoco lleva sino las medidas. Dice Éxodo 25, 17. Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Fíjense que aquí ya no encontramos la altura. La tapa no tiene altura. ¿Por qué? Vuelvo y les repito lo que les dije el domingo. Éxodo 25, 17. Entonces dice que aquí la tapa no tiene sino 2 medidas. Tiene el largo, que tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con el ser lento y tardo para la ira y para actuar, para venir a tomar una decisión sobre nosotros. Y el ancho tiene que ver con el oír la palabra del Señor. Eso es lo que hace. ¿Por qué no tiene una altura? Porque el perdón de Dios no tiene límite. El perdón de Dios no tiene una medida. Por eso se habla que la altura es mi crecimiento. Y si Él me pusiera un límite y yo llego ahí y todavía estoy cometiendo fallas, ¿en qué condición estoy yo con Dios? Estoy mal. Por eso el Señor no da una altura a la tapa del propiciatorio. A eso que cubre, a esa parte, no le pone una medida. ¿Por qué? Porque el Señor estaría diciendo, voy a poner un límite, voy a perdonarlo a usted 20 veces. Ya no habría, nadie podría entrar al reino. ¿Ya? Nadie podía llegar al Señor. ¿Por qué? Porque Él puso una medida de llegue hasta acá. Por eso dice que todos tenemos que llegar a la plenitud del Señor, a la estatura del Señor. ¿Y cuánto es la estatura? Pues no sé, yo creo que era 1,60. De aquí hasta arriba donde está el Señor, del crecimiento, de su desarrollo con el Señor. ¿Sí vamos entendiendo ahí? Vamos comprendiendo, eso es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque estoy segura que cuando usted ya encuentre la palabra propiciación, usted dice, ay, aquí se refiere a la persona que me va a favorecer a mí y Dios me está diciendo que a través de esta persona Él se hizo propicio para que esta persona me apoye, para que esta persona me ayude. Eso es lo que funciona, las cosas del Señor. Por eso es importante el conocimiento de estos conceptos que realmente no los dice la Escritura, sino fueron traídos, porque el verdadero significado es cubrir, es cubierta, es untar, pero en las traducciones y en todo esto le han puesto estos conceptos, sobre todo la Reina Valera, le han puesto esto, ¿por qué? Y uno no entiende. Por eso decía, yo muchas veces me senté y yo decía, pero ¿esto qué es? Y yo leía, pero yo no lo entendí. Ahora, hoy sí, cuando terminé la enseñanza, dije, Señor, ahora sí tengo una claridad y tengo algo tan claro de este concepto que ahora sí le comprendo lo que usted me está diciendo. Y si yo tengo claridad, pues yo quiero que ustedes también tengan claridad sobre el concepto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lean la palabra, cuando ustedes vayan a Gálatas, cuando Pablo lo habla, Pedro lo dice, pues ustedes entiendan a qué hace referencia ese concepto. Aprendámonoslo, porque a veces se le enreda a uno. Por eso dice bueno, ya aquí está. Fíjese que dice la tapa denominada propiciatorio es la persona que me va a favorecer entregándose por mí. ¿Y cómo se va a entregar? ¿Cómo el Señor va a ser mi propiciatorio derramando su sangre por mí? Derramó su sangre, ahora yo salí de la muerte eterna, de la condenación, y ahora yo tengo una nueva condición con el Señor y es la vida eterna.
soy un hombre espiritual, soy una persona del espíritu y empiezo a buscar las cosas espirituales. Por eso Pablo lo dice en la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es el objetivo, miremos siempre hacia arriba, busquemos siempre la dirección del Señor mirando hacia lo alto. ¿Cómo el Señor perdonó al pueblo cuando se levantó contra Moisés y el Señor de su ira, ¿qué hizo? Hizo salir serpientes. Y las serpientes se estaban picando, entonces ahí sí todo el mundo a llorarle y a buscar. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Haga una serpiente, un asta, y en la parte más alta coloque una serpiente, y todo el que se ha picado mire allá y le será perdonado. ¿Por qué, hermano? Es que, bueno, no me quiero adelantar porque es que es algo tan extraordinario. Y yo decía, ay, Dios mío, Señor, gracias por esa obra, porque si no, estaríamos, como dicen por ahí, tuki tuki. Bien, dice, este sacrificio en la entrega del Señor fue para aplacar, calmar la ira de Dios. Es decir, que es Dios quien va a agradarse con su donación. Por eso el Señor dice, si usted viene a mí, que lo que usted me trae me sea agradable. No venga con su hipocresía, no venga con una intención de corazón que la conozco yo, pero su boca dice una cosa, pero su corazón está diciendo otra. No sean hipócritas, decía el Señor. Que lo que usted tiene aquí, sea lo mismo que pronuncie su boca. Porque Dios conoce la intención con la que nosotros vamos al Señor. Nadie lo puede engañar. Por eso Él está diciendo, si usted viene, entréguese, done, como dice Pablo en Romanos 12, ¿cierto? Que vamos al Señor, ¿en qué? En sacrificio santo, agradable al Señor. Porque lo que yo quiero hacer es que sea grato para Dios. Que mi oración, que mi cántico, que mi servicio, que lo que yo hago para el Señor sea olor grato para Él. Y ese olor grato es lo que Él me va a recompensar, es lo que Él me va a dar de acuerdo a lo que Dios tiene dispuesto con esa actitud de nosotros. Porque Dios está buscando es que mis acciones sean luz para los de afuera. Por eso está corrigiendo en nosotros actitudes, palabras, posturas, características, la forma de ser para poder agradarle a los de afuera. Usted no le puede agradar a Dios cuando tiene pleito con medio mundo. Vaya, póngase en paz con el Señor. Dice, vaya, póngase en paz con Él y fuera, venga a mí. Pero eso sí, no se me vaya, déjeme la ofrenda y vaya, haga las cosas. Porque nosotros somos muy dados, me voy con la ofrenda, me voy con todo, me pongo bravo y me voy para el mundo y allá le dejo en la cantina o en la tienda o donde sea, le dejo lo que era del Señor. Porque tengo ira, porque nosotros reaccionamos de esa manera. Por eso el Señor dice, si cuando usted me viene y me trae la ofrenda, deje la ofrenda y en ese el Señor le trae, deje la ofrenda y vaya, busque ponerse en paz con esa persona. Porque usted no está haciendo nada delante de Dios si nosotros solo adoramos, si nosotros cantamos, pero mi corazón está lleno de serpientes. Mi corazón está lleno de amargura, de odio, no perdono a mi hermano. Tengo un rencor, tengo una amargura contra las personas. No sirve. Porque recuerden la enseñanza que yo les di a ustedes hace un tiempo atrás, que la palabra cáncer viene de la raíz falta de perdón. Por eso es importante lo que nos enseña la Escritura. Dice la palabra del Señor, dice, es decir, que Dios es quien va a agradarse con su donación, con su dar, y esto es lo que se denomina propicio. O sea, el Señor, ¿qué le dijo? Señor, sé propicio a mí. ¿Qué quiere decir? Deme lo que usted quiere darme para yo tener una relación con usted. Por eso el Señor fue propicio con el carnero. No me entregue su hijo porque yo no pido sacrificios humanos. Y por eso dice que lo encontró, cuando él volteó la cara, encontró al carnero trabado en sus cuernos,
Y eso fue lo que dijo el Señor. Es eso lo que yo quiero, no las personas. Ya conozco que me temes, Abraham. Y eso es lo que el Señor, a veces Dios le pide a uno cosas que uno dice, uy, no, pero, uy, sí. Entonces le pone uno el sentimiento, viene el apego, viene todo ese montón de cosas y uno dice, no, mejor no, Señor. Mejor chao, me voy para otro sitio, o mejor no quiero nada con usted. Porque nosotros estamos perdiendo la oportunidad que de pronto Dios me va a dar algo mejor o me lo va a volver a entregar de la misma manera como yo se lo entregué al Señor y va a empezar a hacer una obra con eso que nosotros nos negamos a entregarle al Señor. Y estamos perdiendo la oportunidad de conocer qué era lo que Dios iba a hacer. ¿Qué era lo que el Señor va a obrar en esa persona o ese pedir que el Señor nos está diciendo? Dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, dice, con respecto al que ha cometido un delito, fíjese, era aquí donde yo entendí, a lo mejor que nosotros no hemos comprendido por qué Jesús tuvo que ir al madero. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no dijo, bueno, sí, con esto usted ya siempre? No, yo entendí porque en la iglesia tradicional se habla que Cristo es un perdedor, que Cristo perdió, que el diablo lo venció porque lo llevó a la cruz y él es un perdedor. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo así? ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor tuvo que ir a un madero? ¿Qué era lo que estaba cumpliendo el madero? Usted puede decir, me estaba perdonando. No, esa es la acción, ese era el propicio. Pero ¿qué era lo que el Señor estaba diciendo? Vámonos por favor a Deuteronomio 21, 22. ¿De qué nos estaba salvando el Señor? ¿Cuál era esa actitud? ¿Por qué Él fue al madero? Y ahora vamos a saber por qué Él fue al madero. Deuteronomio 21, 22. Recuerde que todo lo que había establecido por el Señor en la antigüedad, Jesús vino a ¿qué? A cumplir, a sustituirnos, a ponernos en una condición y bajo una nueva relación con el Señor. Miren lo que dice Deuteronomio 21, 22. Dice, si alguno cometiere algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, ¿qué dice? Y lo colgaréis en un madero. Todos estamos llamados ¿a qué? A morir colgados. Todos, ¿por qué? Porque aquí está diciendo que si yo cometí un error, que si yo cometí un delito, que si yo, y porque en la antigüedad, si usted la hacía, usted la pagaba con su propia vida. El que mataba con alevosía, con persecución, dice la escritura que él era perseguido y era muerto. Si la mujer adulteraba, dice que iba al juicio con el sacerdote y luego cuando, según lo que lo ponían a hacer, era que cogían en un vaso con agua y le echaban tierra del tabernáculo y se lo daban a beber a ella y el vientre le crecía, dice la escritura que ella había fornicado con otro, había adulterado con otro. Y entonces, ¿qué dice la escritura? ¿Cuál era la sentencia para el que adultera y fornica? Morir a piedra. ¿Cuál era la sentencia para el que no honra a padre y madre? Morir a piedra. Fíjense que aquí se dice, si alguno cometió un delito, y yo decía, allá sí habían los pecados de muerte. Usted la hacía, usted la llevaba. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Entonces yo decía, lógico, todos estamos llamados a morir en la horca. Todos estábamos llamados a morir colgados. Y como dice el Señor, en maldición. Todos moríamos en maldición. No había opción de cambiar la condición del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre murió en pecado. Y por eso dice que era ¿qué? Colgado en un madero. Por eso el Señor, ¿qué fue a hacer allá? A morir por nosotros. ¿Qué fue a hacer allá? A hacerse maldito por nosotros.
Él recibió la maldición, Él se hizo maldito, Él hizo todo lo que hizo para que usted y yo hoy la maldición se haya convertido en bendición. Para que esa muerte eterna ya no se dé, sino ahora que creo en su obra, creo en la cruz, la sangre de Cristo me limpió y me lavó, ahora yo tengo una relación con el Señor. Ahora yo puedo entrar al lugar santísimo, ahora yo puedo hablar con Él, porque Él me abrió el camino. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjese, yo decía, ahora entiendo por qué el Señor tenía que ir al madero. ¿Por qué? Porque todos estábamos en delitos y pecados y a todos nos esperaba ¿qué? La muerte eterna. ¿Sí me hago entender? Fíjese qué tan importante es uno poder llegar a conocer qué es lo que nos habla la Escritura. Yo decía, hoy yo lo aprendí, hermano. Y yo se lo estoy diciendo, y por eso yo cuando terminé, yo decía, Señor, tengo un gozo, ya entendí la tarea, ya entendí muchas cosas, Señor. Ahora, fíjese que dice, en el antiguo pacto, la sentencia de los delitos o pecados cometidos eran de muerte. Robar, el adulterio, no honrar a Dios, tener otros ídolos, eran pecados de muerte. Robar y también era un pecado de muerte, como dice el Señor en su palabra. Dice, después de la obra en el madero, ya en el nuevo pacto, ya no es eso lo que nos está diciendo el Señor. Ya ahora, ¿qué es el pecado de muerte? Ya no es si yo fornico, si yo adultero. Ahora, ¿qué me dice el Señor? ¿Cuál es el pecado de muerte? Blasfemar contra su espíritu. Allá en el antiguo pacto no estaba el espíritu como lo tenemos ahora. El Espíritu Santo lo tenía aquellos que habían sido escogidos, seleccionados, y en el momento descendía el Espíritu Santo, Él hacía la obra, Él hacía la tarea, luego salía y se iba y el hombre quedaba igual. Pero después del Señor, no, el Espíritu está aquí, el Espíritu está en usted, el Espíritu está dentro de usted, la unción del Espíritu está en usted, y ella es la que le enseña, la que le redarguye, la que le hace llevar y caminar dentro de los parámetros del Señor. Y por eso dice, mire lo que dice el Señor, Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado. O sea, si nosotros morimos en la horca, si nosotros morimos en un pecado, ¿en qué condición yo morí? En maldición, en muerte eterna. Cuando venga, cuando subiera, o sea, nadie tenía la opción de ser salvo. ¿Por qué? Porque no venía el Salvador, no vino el Redentor. Esa era la condición del hombre. El pecado de Adán y Eva nos dejó en eso. Por eso dice, maldita será la tierra. Por tu causa, Abraham. Y dice la Escritura, dice, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra. Dice que Dios, tu Dios, te da por heredad. Fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Es colgado, y aparte de que usted es colgado, usted muere en maldición. Qué tremendo, ¿sí o no? Ahora entendemos por qué el Señor tenía que ir al madero. Ahora entendemos por qué el Señor tenía que ser engendrado por el Espíritu de Dios. Ahora entendemos por qué el Señor solamente colocó una medida de ancho, una medida de largo, y que la altura está para que nosotros crezcamos y podamos llegar al reino. Eso es lo que me enseña la Escritura. Vámonos a Hechos 5:30, por favor. Hechos, capítulo 5, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Pero fíjense qué nos está diciendo el Señor.
que necesitaba el Señor ir a qué, a morir en un madero. ¿Para qué? Para que en Él, por Él y para Él, en Él recibiera toda la maldición y nosotros ahora tenemos una vida diferente con el Señor. Ya tenemos el poder de ir a entrar al templo, al lugar santo, al lugar santísimo. ¿Qué me permite a mí crecer? Cuando usted alaba, cuando usted le sirve al Señor, ¿de qué manera le puede servir? Le puede servir a través del donar, le puede servir a través de dar, le puede servir a través de venir a las alabanzas, de participar de un ministerio, de participar de esa manera usted le está sirviendo al Señor. Y eso es lo que forma parte de la santificación. La santificación es el camino, son los procesos, son las acciones que yo hago para agradar a Dios. Eso es la santificación. El santo es Él. La santidad es mi estado después de haber hecho la santificación. Y las obras, la obediencia a lo que el Señor me manda que yo haga, me está santificando para poder entrar a su presencia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso el Señor está hablando, aquí dice que lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos no conocían al profeta, ellos no conocían la obra del Señor. ¿Quiénes lo crucificaron? Los sacerdotes y los líderes. No el pueblo, porque el pueblo seguía al Señor. Fueron los sacerdotes, porque la misma escritura dice, los sacerdotes, los líderes, los gobernantes, los jueces, son los que sacan a mi pueblo de mi presencia. Y como no leemos, pues terminamos todos afuera. Pero cuando la gente se sienta a leer la escritura y a mirar la palabra de Dios, otra cosa es nuestra fe y nuestro crecimiento en el Señor. Y Dios le puede mostrar a usted, le puede revelar a usted, le puede mostrar lo que está escondido para usted. Esa perla que está escondida. Es lo que me enseña a mí la escritura. Por eso no solamente el Señor dijo, todos muertos. Imagínense. Y que toda esa parranda de muertos, la tierra está contaminada. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar un redentor. Tengo que buscar un propiciatorio, que es la persona. Tengo que hacerme propicio de algo porque yo no quiero que el mundo se me acabe. La obra de mis manos. Yo no quiero que esto se termine. Por eso esto es lo que voy a hacer. ¿Para qué? Para que todos vuelvan a mí y mantengamos una relación de padre e hijos. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí me comprenden? Bien. Juan 19, 17. Juan 19, 17. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar de la calavera. ¿Con qué se relaciona? Con la muerte, ¿cierto? Y en el hebreo es Gólgota. El 18, allí lo crucificaron y con él dos, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. ¿Y quién estaba en la mitad? El pacto. Recuerde que el pacto es un acuerdo entre dos, pero el pacto lo hace el que pasa en medio. Entonces fíjense que aquí se cumple lo que dice el Señor cuando a Abraham el Señor que le dijo, yo paso por el medio como fuego que consume, como fuego que hace las cosas. ¿Para qué? Para poder entrar, para que ustedes tengan una relación conmigo. Por eso aquí el Señor dice que en medio del mal y en medio de un arrepentido, porque hay uno que se arrepintió, allá en el madero se arrepintió. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos arrepintamos de nuestra naturaleza, que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que el que está en medio, que es el Señor, Él me dé la opción de ¿qué? De lo que le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Entonces fíjense lo que nos enseña el Señor. Yo decía, ahora sí entiendo, Señor. Ahora sí entiendo por qué el Señor tuvo que ir al madero. Ahora sí entiendo por qué el Señor tuvo que colgarlo allá. ¿Por qué? Porque era una ley. Porque era una norma de aquel que le fallara a Dios en sus mandamientos. Cuando no obedecía, la muerte le esperaba.
moría en maldición, es decir, no hay opción de que usted haya muerto en una condición favorable delante de mí. Por eso él se hizo maldito, por eso lo dice la Escritura. Él se hizo maldito, él nos lavó. ¿Cuándo se lavó? Cuando hizo el bautismo en agua. Él se lavó, por eso es importante en nosotros el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque eso es limpia, porque el agua me limpia, el bautizo me limpia y el bautizo me limpia la carne, me limpia el cuerpo y la palabra de Dios empieza a limpiarme por dentro. Así funcionan las cosas del Señor. Por eso es importante el bautismo en agua. Por eso es importante obedecer su palabra, porque la palabra lo dice, que la palabra de Dios regenera, me regenera por el lavamiento de la palabra de Dios y transforma el Espíritu de Dios en nosotros. Fíjense que es importante que tanto el agua que me lava como el Espíritu que me lleva a obedecer el mensaje del Señor. Y dice la palabra de Dios, dice, allí lo crucificaron. Bueno, ya le dije, Hechos 13, 29. Vamos a ver si terminamos este pedacito. Hechos 13, 29. Si vamos entendiendo ahí por qué el Señor tuvo que ir al madero, por qué la proposición, lo primero, la propiciación, es ser propicio y el propiciatorio. Es importante que tengamos, eso todo lo es la obra del Señor. Hechos 13, 29. ¿Qué dice la Escritura? Hechos 13, 29. Dice, una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, luego lo bajaron de la cruz y lo pusieron en la tumba. Fíjese que, ¿dónde terminaba la muerte del hombre? Cuando el Señor fue enterrado. Allá, cuando lo sepultaron, cuando lo metieron en la tumba, ahí la situación para el hombre ya tenía otro tinte. Por eso dice, todo se cumplió. Él se hizo maldito para bendecirnos a nosotros. Él es mi sustitutorio. Él fue el que tomó mi lugar y ahora el Padre cuando me juzgue me va a poner delante de mí, ¿quién? Mi abogado. Va a poner delante de mí el abogado porque él es el que va a interceder y le va a decir, pero yo morí por ella, pero yo la redimí, pero yo la saqué de la esclavitud, pero yo la perdoné. Ahora, por eso el Señor dice, benditos de mi Padre, entren. Venid a mí, benditos de mi Padre. Por eso es importante, hermano. Por eso es lo que el Señor hizo, la propiciación que tiene que ver con qué, con la persona que me va a favorecer a mí. Y la persona que me favoreció a mí, que es lo que nosotros llamamos la gracia, para que yo me vaya, fue Cristo. Fue el Señor, fue su obra. Fue a la sepultura y allá murió el hombre natural, murió la ley y cuando Él se levanta, Él ya viene con un cuerpo glorificado. Por eso tenemos que ir al agua, porque cuando se va hacia el agua y salimos de ese nuevo nacimiento, ya somos personas distintas en la parte espiritual, porque el cuerpo y el resto será igual. Pero aquí lo que funciona es mi espíritu, mi relación con el Señor. La relación que yo tengo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu. Y la única que me va a edificar en mi espíritu es la palabra de Dios. Que yo la obedezca, que yo la ponga delante de mí. Por eso el Señor dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son verdad. ¿Y qué me está edificando a mí? El espíritu, la palabra es espíritu y la palabra es Dios, la palabra es Cristo. Es el verbo, es el que me pone a ejecutar, es el que me pone a obrar. Y dice el Señor, dice, quitándolo del madero y lo pusieron en el sepulcro. Quiere decir que allí ya fue enterrado el pecado
y con esa obra del Señor, la ira del Padre ya no estará sobre nosotros, sino ahora está la misericordia, ahora está la gracia, porque hay alguien que nos está representando. Porque hay alguien que obedeció, uno solo obedeció todo lo que se escribió, todo lo que el Padre quería, uno solo lo cumplió y ese es el beneficio que cada uno de nosotros tenemos cuando creemos en Él, cuando buscamos de Él, cuando yo le sirvo a Él. Ese servicio es lo que me permite crecer, esas enseñanzas que me permiten dar, es lo que me permiten a mí descubrir lo oculto, es lo que me permite ver lo que el Señor dice, bogue, entre más, le llega el agua a los tobillos, bueno, vaya para allá, vaya a las rodillas, que le llegue a los lomos, que le llegue al cuello, y si no sabe nadar, pues allá le mando el salvavidas. Eso es lo que está buscando el Señor. ¿Ya? Entonces, ahora sí sabemos por qué Cristo tuvo que venir al madero, porque tenía que cumplir una disposición que Dios había dado desde el principio. Ya ahí no hay más opción. Ya por eso el Señor dice, ya no acepto ningún sacrificio. En Él está todo. Ponga su fe en Él. Ponga su fe en Él, en su sangre, en su obra. Obedezca. A Él oíd, dice el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Les dejo estos versículos para que por favor lo lean, para que refuercen un poquito. Romanos 6, todo Romanos 6. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. En esta enseñanza de hoy ya terminamos lo que tiene que ver con la propiciación. Ya sabemos, ya partamos de ese principio, hermano. Ya yo no soy un maldito. Yo tengo la opción de tener una relación con el Señor. Pero ¿qué me lleva a mí a mantener esa relación? Que yo crea en su palabra. Que yo me mantenga con Él. Si yo no me mantengo con Él, no hay opción, hermano. No hay opción. ¿Por qué? Porque usted está fuera de la gracia. Si seguimos cometiendo pecado, entonces el pecado que trae sobre mí, maldición. Entonces, si a mí el Señor me da la opción de lavarme, de limpiarme, pues yo tengo que empezar a buscar qué es lo que me está manteniendo a mí, de pronto no en crecimiento con el Señor. Y seguramente Dios nos va a ayudar a salir, porque el hombre ya tenemos una condición diferente, porque el Señor resucitó. O sea, ya el Señor aplacó la ira, ya se acabó la propiciación. Ahora venga, ¿cómo es que yo la voy a redimir a usted? Porque ahora viene es la redención. Eso ahora viene, y eso sí es muy interesante, ese segundo paso, ¿para qué? Para nosotros irnos para allá, para nosotros tener una condición delante del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios por la obra de su Hijo. Hoy entendí, Señor, ¿por qué el Señor fue al madero? Solo cuando tú nos enseñas, solo cuando tú revelas, solo cuando tú manifiestas su palabra, podemos entender que era necesario que Él fuera un madero, Señor, porque había una ley que condenaba al hombre, Señor, que violaba sus mandatos, que era desobediente a lo que tú habías establecido. Por eso, Señor, gracias. Gracias por ese propiciatorio, Señor. Gracias por esa propiciación que es la persona que vino a favorecerme, que es Cristo, Señor. Gracias porque Cristo fue propicio para ti, porque la obra de Él fue agradable al corazón de Dios. Gracias, Señor, por esa arca de madera que representa la cruz. Gracias por esa tapa que representa el cuerpo de Cristo coronado, Señor. Allí, en ese madero, Señor, allí estaba la ley, el sacerdocio, el maná, Señor, estaba siendo guardado y cuidado, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias por haber puesto en Él mi maldición, Señor, mi pecado, mi muerte, Señor. Gracias porque hoy entendí, Señor,
la verdadera razón o eso de por qué tenía que ir a la cruz. ¿Por qué no podía hacerse otra cosa, Señor? Y gracias porque hoy tú me mostrabas esto, Señor, me diste esta enseñanza y eso trajo mucho, mucho gozo a mi cuerpo, Señor. Mucha alegría a mi alma y mucho entendimiento en mi espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque me permitiste entregar esta palabra. Me pudiste entregar, Señor, esta palabra para que hoy nosotros entendamos que esa ley ya no pesa sobre nosotros. Que si yo cometo un pecado, por eso entiendo lo que el apóstol Juan decía. Yo no pido para que se ore por los pecados de muerte, porque no tienen opción, porque no hay, y es la blasfemia contra el Espíritu. Pero sí pido que se ore por los que están en fornicación, en adulterio, en robo. Sí pido por ellos. Porque ahí fue donde el Señor vino a poner su misericordia, a calmar la ira del Padre y el enojo de nuestro Dios cuando cometemos fallas, Señor, aún conociendo la misma palabra. Por eso, gracias, Dios. Gracias, Señor, por haber puesto su vida en favor de nosotros, Señor. Gracias por esa redención que ahora nos espera, de la cual nos estamos preparando, Señor. Gracias por ese bautismo, Señor. Ahora entiendo por qué cuando sacaste al pueblo lo llevaste y lo bautizaste allí en el río, Señor. Cuando se abrió, Señor. Cuando se abrió el río Nilo, Señor. Y pasaron y la nube los acompañaba. Por eso, gracias, Señor. Gracias por esa palabra, gracias por este conocimiento, Señor. Porque de ahí en adelante ya no había más, Señor. Por eso tú dijiste, este es el nuevo pacto. Ya no era, Señor, el del arca, ahora era Él. Él era el arca, Él era el propiciatorio, Él era el propicio para ti, Señor. Él era todo para que hoy nosotros tenemos esa opción y esa oportunidad de levantarnos en el día postrero, Señor. Porque Él fue, Señor, fue sepultado y allí se sepultó la muerte, Señor. Allí se sepultó su vida, se aplacó, Señor. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios soberano, un Dios que se mueve por la obra de su Hijo amado, Señor. Gracias por su Espíritu, Señor, en nosotros. Gracias por esa unción, como dice Primera de Juan. La unción está en mí y ella es la que nos enseña, ella es la que nos redarguye, ella es la que nos hace vivir confiados, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias por esa libertad. Gracias porque ya no hay nada que me condene a menos que me permanezca contigo, Señor. Que me aleje, Señor. Que sea libre de ese pecado que seguramente no me permite seguir creciendo en ti, Señor. Hoy entiendo, Señor, que todo fue allí, Señor. Y que ahora es mi nueva visión, es mi querer. Es el buscar, Señor, su palabra y su obediencia. Por eso tú dices, venga a mí y yo te aligero la carga. Venga a mí y yo te enseñaré lo que está oculto, lo que está escondido para ti. La forma y la manera como te voy a enriquecer en su espíritu. La forma y la manera como te voy a preparar para su redención. La forma y la manera como Él nos va a sacar, nos va a dar libertad para podernos ir, Señor. Gracias, Divino Salvador. Hoy levanto mi mano, Señor, en señal de alabanza, de exaltación, de gloria y bendición, Señor. Gracias por los hermanos que están en Medellín, bendígalos y guárdalos. Gracias por las hermanas de Bogotá, Señor, bendiga sus casas. Sé propicio a ellos, Señor. Hoy entendimos, Señor, que para agradarte tú mismo nos dirás el hacer, como lo vimos ayer en la enseñanza. El querer y el hacer tú lo pones, Señor.
porque eres tú quien quieres que nosotros te agrademos y mejoremos nuestra relación contigo, Señor. Por eso, gracias por esa enseñanza de ayer, Señor. Gracias por lo que nos enseñaste, gracias por lo que pudimos atender y gracias porque hoy nos diste mayor visión y claridad sobre los conceptos, Señor. Era necesaria la obra de Cristo, era necesario el hacer de el Señor para que hoy nosotros tengamos recompensa y vida eterna si permanecemos con Él, como dice su palabra. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, guárdalos, cuídalos, abre puertas, sana al que necesita ser sanado. Haz volver al camino de la fe aquel que se ha apartado y aquel que se ha alejado, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Gracias por ellos. Gracias por los que están en la red, Señor. Bendígalos, guárdalos, protégelos, Señor. Que esa obra de Cristo hoy la entendemos, Señor. Hoy entiendo tantas cosas, Señor, y hay gozo en mi alma, hay gozo en mi espíritu de saber, Señor, el por qué tenía que ir al madero, Señor. Cuántas veces había leído, Señor, pero no me había sido revelado, Señor. No había entendido y hoy tenemos este conocimiento grande, este valioso para nosotros, para poder entender por qué el Señor estuvo en el madero para librarme a mí de la muerte eterna, Señor. Y ahora su resurrección nos da la vida eterna y prepararnos para irnos con Él, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, divino Salvador. Llévanos con bien a nuestra casa, habla al corazón de cada uno de nosotros. Bendíganos, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Guarda nuestro corazón, Señor, de las influencias de afuera, Señor. Gracias, Dios, gracias por su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.